Doctor, está sin audio. Ahora sí, ¿no? Bueno, Ahora sí. Bien, entonces ingresemos ya de una buena vez a lo nuestro. Les decía que, bueno, decía en solitario, me decía a mí mismo, hoy día tienen su tarea de mostrar que han ingresado a la ventanilla SICOES o han navegado por internet y han visto de dónde conseguir un DBC. En muchos casos en la misma oficina tienen una versión incluso digital, así que la pueden manejar libremente. Han cumplido con su tarea, por ejemplo, mi estimable participante Ernesto Flores, que es abogado. Ernesto ha conseguido su DBC. Ernesto Flores ha conseguido su DBC. Doctor, buenas noches. Sí. Ya. Los que ya tienen, no los que tienen y que los que no tienen, mejor, así ya no me llama. Pero, les ruego, por favor, estar listos con su DBC. Cualquier momento vamos a requerir que alguno de ustedes nos haga conocer, ¿no?, su DBC y yo me voy a apresurar inclusive para autorizar para que todos puedan compartir. Creo que no hay ningún problema, no están con limitaciones. Ya se está grabando, sí. Entonces ya todo está listo. Veamos este dispositivo que en su momento lo hemos reiterado o ya lo hemos visto anteriormente. Es decir, la interdependencia, y eso revela el carácter sistémico que tienen las disposiciones en la materia, y en general todas aquellas que son propias del control gubernamental. No es desde luego, el lugar para discurrir sobre estos aspectos, pero no está de más el dar alguna noticia, aunque sea abreviada o apenas referencial, sobre nuestras disposiciones dentro de lo que es el régimen jurídico del control gubernamental. El control gubernamental no es sino una función estatal. Miren ustedes que en la Constitución de 2009 ha operado el reconocimiento a varias funciones que antes no estaban, así como actualmente lo están, expresamente reconocidas. Estaban ahí, de hecho, digamos, ¿no? Pero la norma no las había visibilizado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que tradicionalmente se ha pensado, y seguramente esto puede sorprenderle a más de algún abogado, que las funciones del poder público son las que nos han enseñado desde la teoría de Montesquieu, ¿no? La función administrativa a cargo del poder ejecutivo, la función legislativa a cargo del poder legislativo y la función jurisdiccional a cargo del poder judicial, ¿no? Pero esa es una visión anclada en el siglo XIX. La complejidad creciente de nuestras sociedades, de nuestras poliarquías, como las denominan los sociólogos y sociopolíticos, politólogos de los últimos 20, 30 años, han advertido que hay más funciones. No solamente hay una función administrativa establecida o auspiciada al Poder Ejecutivo. De hecho, incluso hasta las denominaciones han cambiado. Ya no tenemos un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo. Tenemos un órgano ejecutivo. Eso es influencia española. Bueno, entonces, el punto es que ya no solamente debiéramos pensar que hay esas funciones, sino que hay otras funciones, entre ellas la función del control gubernamental. Entonces, artículo 12, parágrafo 2 de la Constitución, para los abogados, para que vean cómo ha operado el reconocimiento a las funciones estatales, entre ellas y de manera expresa el control, y quedando sobreentendido que se refiere al control gubernamental, al control social, que es una modalidad de participación de la sociedad, no en la toma de decisiones, sino en el control de lo que hacen quienes ejercen
formalmente el poder público. Entonces, las normas básicas son parte integrante del control gubernamental. Control gubernamental llega a Bolivia bordeando el primer cuarto del siglo pasado, ¿no? ¿Cuándo se crea la Contraloría General de la República? Uy, qué pregunta para los auditores, ¿no? ¿Cuándo se crea la Contraloría General de la República? Que ahora es la Contraloría General del Estado, por si acaso la INEDIA no ya se extinguió. ¿Cuándo se crea? Se crea justamente en 1926. 28. O 28. En 1926 Sí, el Banco Central, perdón. 27. Sí. 27. No sé exactamente ya qué fecha atribuir, porque con la misión Camarer, la misión Camarer recomienda la creación justamente de un banco de segundo piso, el Banco Central y la Contraloría General de la República. Entonces, el control gubernamental arranca ya, desde ese entonces será 27, será 28. El punto es que tenemos el inicio de un periodo en el que comienza a operar formalmente una función estatal, la función de control, ¿no? Más antes lo que teníamos entre nosotros era el Tribunal de Cuentas, que esporádicamente incluso tenía algunos periodos de vigencia, pero durante el siglo XIX fue el Tribunal de Cuentas. Nosotros no tuvimos un Consejo de Estado, nunca hemos tenido una instancia de ese carácter como lo ha tenido Colombia, por ejemplo, siguiendo mucho más estrictamente que nosotros el modelo francés. Pero yendo al punto, lo que sucede es que con el control gubernamental se encargan a determinados órganos que hagan el seguimiento de las actuaciones del poder público, especialmente en lo que toca a la administración pública. Estoy hablando en singular de la administración pública, porque nosotros recién a partir de 2009 pasamos de ser un Estado unitario o un Estado simple a ser un Estado complejo, descentralizado y con autonomías. Y es lo que les dije en alguna ocasión. Hoy por hoy ya no podemos decir la administración pública, hoy hablamos de las administraciones públicas. Entonces, el control se ejerce a la función administrativa. Es función administrativa ejercitando control sobre la misma función administrativa, porque el control gubernamental es parte de la función administrativa. De hecho, en los diplomados en Derecho Administrativo se suele asumir que este es uno de los capítulos más importantes. No es el único. Hay algunos que creen que derecho administrativo es el estudio de la ley SAFCO. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, por supuesto que es uno de sus capítulos más importantes, y la contratación estatal es, si ustedes quieren, un capítulo estrella, digamos, ¿no? Es lo que atrae a la gente y lo que explica el que en cursos que tienen una orientación más o menos jurídica, como este diplomado, sin ir más lejos, la presencia de nuestros compañeros auditores y administradores esté siempre a la orden del día. Auditores y administradores, ingenieros comerciales. Entonces, es función administrativa y es una función administrativa de evaluación, de fiscalización permanente, no la fiscalización a cargo de un órgano deliberativo como la que ejercen las cámaras, sino es una supervigilancia del obrar administrativo. Entonces, eso es control y control gubernamental. Tendría que ser hasta principios, bueno, finales de la década de los 80, ya que vamos a exigir una mayor precisión en las fechas, cuando se sugiera o que se dicte alguna norma que actualice lo que aparece entonces era el obsoleto modelo de control gubernamental. Ya se habían anticipado en algunas disposiciones a mediados de los años 80, ¿no? La existencia de un sistema, o sea, la idea de un sistema no llega exactamente y por primera vez para quedarnos con la boca abierta cuando se dicta la ley SAFCO. Ya habían disposiciones que hacían referencia a un sistema que iba a entrar en vigencia y bueno, la ley SAFCO que es el resultado de una consultoría francesa,
yo todavía tengo y conservo como una rareza bibliográfica, ¿no? El texto de la primera ley, de la primera versión de la ley SAFCO, tanto en francés, en inglés, como obviamente en castellano. Entonces, esta consultora nos cobró precio en oro de las palabras, pero les cuento que estuvo muy bien. La ley SAFCO ha superado y con creces el escrutinio incluso de contingencias políticas. Entonces, yo he conocido al menos unos 2 o 3 proyectos sobre una nueva ley de control gubernamental, pero no tienen la solidez, la sistematicidad, no tienen el rigor en el tratamiento de cada uno de los institutos que tiene la ley SAFCO, con todos los defectos que podamos encontrar en una obra humana como la Constitución, ¿no? O sea, hay trechos magistrales y hay otros sobre los que mejor no vale la pena hablar. Hay que guardar un silencio piadoso. Así es la obra humana, así somos nosotros los seres humanos. Entonces, dentro de uno de los sistemas, o subsistemas, dependiendo si tenemos un enfoque de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, es justamente el de el que hace al sistema de adquisición de bienes y servicios, ¿no? Y el otro subsistema, disposición, porque esta es una norma bastante amplia, es casi un código, las normas básicas del sistema de adquisición de bienes y servicios, las SAPs, y que contemplan esos otros 2 subsistemas. Lamentablemente, hay algunos que no han terminado de entender el alcance de estas disposiciones. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado cosas como esta, ¿no? La administración pública, las administraciones, ya, está bien, las administraciones públicas no pueden realizar otros contratos, sino aquellos que están establecidos en las normas básicas. Mentira. No es eso. Otra cosa es que estos son los principales contratos y entre ellos la contratación administrativa se revela mucho más claramente en determinados tipos de contratos. No todos los contratos son contratos administrativos. A principio de este módulo yo les decía una de las distinciones que hay que hacer, que debiéramos nosotros hacer los bolivianos, es ver que hay contratos que sí son contratos administrativos y otros que no lo son, que contratan las administraciones, que son contratos estatales, todo lo estatales que ustedes quieran, pero no son contratos administrativos. Los contratos administrativos están revestidos de ciertas características que los hacen especialmente interesantes y son los que precisamente, ¿no? Nos han llevado, incluso en instancias arbitrales, a que podamos, invocando la calidad de contratos administrativos que tenían algunos de ellos, ¿no? A que salgamos airosos ante un tribunal arbitral. Ejemplo, en el caso Jindal, ejemplo, en el caso Glencore, ¿no? Eran contratos que se habían hecho de inversiones y que en su momento demandaron al Estado boliviano por incumplimiento de los mismos, por variación unilateral de algunas estipulaciones o de las circunstancias, ¿no? Que rodeaban o estaban por detrás a la hora de la contratación. Y la única manera que hemos encontrado para poder superar, ¿no? Una observación que de otra manera iba a ser irrebatible era afirmar que eran contratos administrativos. Pero estos sí eran contratos administrativos. En general, y con eso ya concluyo esta parte que no quisiera que salga más allá de una referencia y no se convierta en una introducción a algo diferente de lo que aquí venimos tratando. En general, los contratos administrativos son contratos de obras, especialmente la obra pública, ¿no? Entonces, el pintado de la fachada del Ministerio de Informaciones, ese no es un contrato administrativo, ¿no? Pero un puente, un camino, un aeropuerto, ¿no? Esa es obra pública. Entonces, ese es un contrato administrativo, concesión de un servicio público. Ese es otro contrato administrativo. Y bueno, la distinción esa, yo creo que ojalá puedan ustedes
tener el suficiente tiempo para pedir que se les haga esa aclaración. Si yo tengo la suerte y ustedes tienen la mala fortuna de que los acompañe en el módulo quinto, que es el que generalmente me encargan, yo allí les tengo que hacer saber cuáles son los contratos, porque son contratos y recursos administrativos. Entonces, necesariamente se tiene que ingresar a este tema. Y necesariamente hasta por ética. Les tengo que hacer saber el gran retraso en el que se encuentra la normativa boliviana y el derecho administrativo boliviano, ¿no? Sigue debatiéndose como a principios del siglo pasado, o peor aún, a finales del siglo antepasado. En ese trance estamos. Cuando en otras partes el contrato administrativo es una categoría muy bien conocida y pensada y comentada y tal. En Bolivia, cuando decimos que hay un contrato administrativo y hay también contratos que no son administrativos, a pesar que los firma alguna de las administraciones públicas, la gente abre así los ojos y se quedan como, pero ¿qué está hablando? ¿Qué firma que no nos invita? ¿De dónde ha sacado semejante idea tan disparatada? Y no es así. Entonces, las contrataciones estatales en este sistema en el que nosotros nos encontramos responden a un programa anual. Si algo hemos podido o hemos heredado del experimento en las economías, del experimento socialista en economías planificadas, ha sido justamente el de la planificación de la economía, ¿no? Entonces, las contrataciones responden a ese criterio, a una planificación. Por ello hay un programa anual de contrataciones en el que están previstas las contrataciones. Esto no implica que otras contrataciones no pueden presentarse, ¿no? Por ejemplo, en ocasión de la pandemia se han tenido que reformular varios programas de contrataciones, especialmente en entidades que están próximas al sector salud o que son propias del sector salud, porque nadie podía anticipar, ¿no?, al inicio de la gestión, ¿no?, que iba a presentarse un flagelo universal en los alcances del trance que estamos nosotros viviendo. Entonces, el PAC será elaborado, que es el Programa Anual de Contrataciones, al inicio de cada gestión, en un taller organizado por la unidad administrativa de la entidad pública. Esto es, ¿no?, generalmente la MAE suele convocar a todo el personal para ir un sábado al Highlander, tener una mañana pletórica de actividades, almorzar, y luego de una deliciosa siesta mental, bueno, pues diseñar, ¿no?, nuestro programa anual de contrataciones, los POAs, los POAIs, etc. Entonces, en el PAC se incluirán, dice el parágrafo 2, las contrataciones mayores a 20,000 bolivianos. Y se debe publicar el PAC con carácter obligatorio en el SICOES y en la mesa de partes, que ya sabemos que es una especie de canal de difusión de las noticias de esa entidad estatal, como requisito indispensable para el inicio del proceso de contratación. En ese quinto módulo también el docente tendrá que detenerse en explicarles que aquí no hay proceso de contratación. Son procedimientos, gestiones de contratación, proceso, jurídicamente es otra cosa, y es una norma jurídica, ¿no? Entonces, la denominación es incorrecta y además es equívoca, porque lleva a confusiones. Entonces, el PAC será ajustado cuando el POA sea reformulado. Esto está revelando el carácter sistémico de estas disposiciones. Dependiendo entonces del POA, está el PAC, y dependiendo del PAC, está el POA. O sea, no estoy diciendo como lo configuremos el PAC, entonces recién vamos a hacer nuestro programa, nuestro POA. No, lo que pasa es que se condiciona, son interdependientes. Ese es el carácter sistémico. Un sistema es no es un simple agregado de partes, sino que cada uno de los elementos interactúa con los otros. Todos se retroalimentan recíprocamente. Entonces no hay una linealidad. A condiciona a B, B condiciona a C, C condiciona a D. Entonces no hay una relación lineal de causa a efecto, sino que
todos son causa y efecto a la vez de los procesos de, esta vez en un sentido amplio, pero técnico al fin y al cabo, de interacción de unos con otros. Procesan información, por eso es un proceso, procesamiento de información. Entonces hay un input, ¿no? Reciben el producto, digamos, el PAC recibe el producto del POA, bueno, de los subsistemas correspondientes, procesan esa información y a su vez extraen o emiten un otro producto. Y que ese otro producto es a su vez el alimento, por eso es retroalimentación de los otros subsistemas y así sucesivamente. Entonces, esa es la visión sistémica que debemos tener. Entonces, el PAC podrá ser ajustado cuando el POA sea reformulado. ¿Cuándo generalmente reformulamos nuestros POAs? Los hacemos en mayo, en homenaje al Día de la Madre, o en junio por San Juan. ¿Cuándo generalmente reformulamos nuestros POAs? Marzo. Ya, y en el segundo semestre, cuando ya estamos entrando al trance final, ¿no es cierto?, de la ejecución presupuestaria. Entonces, para justamente ajustarnos a las previsiones de lo que es nuestro obrar administrativo y poder alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros propósitos, etc. Entonces, muchas veces reformulamos el POA en agosto, los más tempranos, en septiembre, algunos hasta en octubre. Bueno, cuando será ajustado también, o reajustado, cuando el presupuesto sea reformulado. Entonces, materia presupuestaria. En nuestro país, hasta donde yo sé, hay solamente unos 4 o 5 abogados presupuestaristas. No hay más. Ahí está noticia para los abogados. Los abogados creen que, muchos abogados creen que su nicho está únicamente en la esquina de las calles General San Ginés y Potosí, donde está la fiscalía, a ver si pillan algún cliente después de una trifulca del fin de semana para que lo puedan atender. Y hay nichos que están verdaderamente inexplorados o inexplotados. Entonces, hay una abogada, creo que ya no está en el Ministerio de Economía y Finanzas, la doctora, se me ha ido de la punta de la lengua su nombre, que es una presupuestarista de muchos años. Cambian ministros, presidentes, las constituciones, como una reina Isabel. Todo cambia, menos ella, ¿no? Entonces, La doctora María Inés Vera. claro, la doctora Vera, la doctorita Vera, no sé si seguirá, perdí noticias de ella ya el año pasado, quizás se enfermó, o qué ocurriría, no lo sé. Pero la doctora María Inés Vera es una autoridad en la materia. Que se jubiló. Jubiló. Bueno, entonces es así, la doctora María Inés Vera, una verdadera dama del derecho y del derecho presupuestario, siempre atildada, ¿no? Linda flores, correctamente vestida, muy mesurada en su lenguaje, ¿no? Y bueno, y es toda una autoridad en el derecho presupuestario. Si se ha jubilado, enhorabuena, porque ha aportado bastante. Lo único es que, digamos, no ha podido escribir. Un profesional con esa experiencia, los conocimientos, etcétera, debería dejar algo para la posteridad. Entonces, quizás la doctora Vera esté en ese propósito. Yo la vez que he querido invitarla, incluso cuando yo estaba de director académico en la Universidad Andina, un día se me ocurrió que sería bueno que tengan nociones de derecho presupuestario en la maestría en derecho administrativo. Y fui poco menos que a rogarle a la doctora Vera. Ella ha sido mi compañera en la maestría en derecho administrativo también. Pero la doctora no podía, porque era muy requerida en su trabajo. Y no habían presupuestaristas en el país. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Yo sé, hay auditores, hay administradores, ingenieros comerciales que tienen las ideas muy claras.
sobre cómo hacer un presupuesto, pero desde el punto de vista jurídico son muy pocos los profesionales que se animan a tanto, ¿no? Bueno, entonces, también puede ser reajustado cuando la entidad excepcionalmente y de manera justificada requiera reprogramar sus contrataciones, ocurriendo circunstancias como por ejemplo las que se presentaron por estas fechas el año pasado, cuando se iniciaba, ¿no? La gran, bueno, cuando estábamos en los albores de la epidemia y bueno, no sabíamos gran cosa de cómo íbamos a afrontar lo que iba a venirnos. ¿Han visto las cifras en Brasil? Ya, más allá que es un país muy poblado y de lejos, enorme, en lo que toca a sus dimensiones, especialmente poblacionales con respecto a nuestro país, 10 millones de infectados, 358,000 muertos. ¿Qué tal eso? Como para pensar seriamente, ¿no? Que no es chiste lo que tenemos. Y todavía yo sigo leyendo en las redes sociales, ¿no? Disparates como que el COVID no existe, que en realidad es una mala actitud de la persona, que su neuroprogramación lingüística ha fallado, que no hay tal, que todo es un invento, que es Bill Gates, que la reina Isabel es un reptil y ese tipo de fantasías, ¿no? Que nos llevan a una situación de parálisis, no sabemos qué hacer. Bueno, entonces, la excepcionalidad tiene maneras de ser calificada en el ámbito jurídico. Entonces, quienes tengan que, en su caso, ¿no? Justificar, y para ello, por ejemplo, la doctora Marínez Vera era muy conocedora, tienen que hacerlo jurídicamente, no es simplemente decir, es que estamos viviendo circunstancias excepcionales porque así lo prevé el decreto supremo, no es eso, la justificación viene por otro lado. Y un PAC ajustado se publica también en el SICOES y en la mesa de partes. Claro, porque el PAC en general tiene que estar accesible en el SICOES y en la mesa de partes si está ajustado con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Y por consiguiente, ahí llegamos ya al documento base de contratación. Y dice que debe ser, el documento base de contratación será elaborado por las entidades públicas y que utilizarán para ello los modelos, mayúsculos modelos, ¿no? Dice elaborados y aprobados por el órgano rector. Entonces estos modelos en mayúsculas, se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo, la norma la pondré más grande porque seguro que hay alguno que cree que desde su telefonito puede hacer el seguimiento de las normas. Y yo que sepa, hasta el día de hoy, nadie ha aprendido derecho o contenidos jurídicos en una norma de oídas. No es una radionovela. Hay que ver la norma. Hay que contrastar lo que nos dicen esas grafías, las significancias con lo que nos está diciendo alguien o nuestro entendimiento atribuyéndole un significado diferente al que literal o gramaticalmente pueda extraerse. Vuelvo a decir, señores, las normas jurídicas no se interpretan literalmente, solo en muy contadas excepciones. Solo en muy contadas excepciones. Por ejemplo, ¿no? Si el Código Civil que ha sido modificado dice que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, esa es una regla que no admite otra interpretación, está más, como decimos, más claro agua, ¿no? Eso ya no lo vamos a cambiar, ¿no? No puede venir el Tribunal Constitucional con una sentencia constitucional y decir, bueno, en realidad cuando quiso decir 18 años, también quiso decir 15 o 16 o 22. No, eso no va a ocurrir. Pero esa es, si ustedes quieren, ese es un caso más bien singular. Hay una norma, hay una regla. Las reglas inequívocas se cumplen. El resto de las disposiciones se interpretan. El resto de las disposiciones del sistema jurídico, no es del ordenamiento jurídico,
se interpreta. Entonces, aplicamos, ¿no?, los modelos de DBC elaborados y aprobados por el órgano rector. Silvia Mendoza, ¿cuál es el órgano rector? Ministerio de Economía. Eso, muy bien. Nuestra contadora nos dice que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora, ¿qué pasa si no existe un modelo de DBC? Entonces la entidad elaborará y aprobará de manera expresa el documento bajo su exclusiva responsabilidad. Por ejemplo, el DBC deberá prever, ¿no?, o sea, todas las contingencias posibles en aras a alcanzar, a culminar la contratación con la suscripción del contrato correspondiente. Entonces ya sobre este punto ya hemos abundado bastante. Ya dijimos el otro día, no se requiere elaborar un DBC, siguiendo, además que no hay modelos, para la contratación menor. Ahora, por las características específicas en una gestión de contratación, dice, es posible que se requieran incorporar aspectos que modifiquen el modelo de DBC, aprobado por el órgano rector. Entonces, se deberá solicitar en forma escrita al órgano rector la autorización de estas modificaciones. Un ejemplo podrían ustedes darme. ¿Han visto el caso de algún DBC que haya sido modificado por ciertas características específicas? Yo calculo, me anticiparé porque no, si no, no nos va a dar tiempo y apenas tenemos unos cuantos minutos. Son esas las circunstancias especiales, como las que vivimos, ¿no? Las que a veces varían las reglas y una cierta tradición que hemos tenido en la materia. Entonces es muy posible que, por ejemplo, yo calculo que más temprano que tarde, y acuérdense de su viejo profesor de Derecho Administrativo o de Contrataciones Estatales, que es quien les está hablando, más temprano que tarde se va a autorizar la importación de vacunas. Señores, estamos en vísperas de una verdadera hecatombe, de una catástrofe. Yo no sé qué es lo que va a pasar, porque no puede ser posible que en todos los demás países, ¿no?, ya estén alcanzando, en Chile, ya van por el 70-80% de vacunados, ¿no? Ya no seremos tan avanzados como un país tan ultra desarrollado como es Chile, ¿no? Pero no puede ser que nosotros no tengamos las vacunas. Entonces, yo no voy a entrar a echar la culpa a a aquel, al que se fue, al que llegó, al que apareció. A mí no me interesan esos temas porque yo soy técnico y quiero seguir siendo técnico. Pero no puedo dejar de sentirme alarmado que si no hay vacunas, la población se va a sentir lógicamente abandonada a su suerte y eso puede generar una convulsión social. De hecho, en Santa Cruz la gente de la tercera edad quiere salir a bloquear y hacer cosas, entonces vamos a tener el espectáculo lamentable de unos ancianos así como yo, bloqueando calles, avenidas, vías de acceso porque no hay vacunas. Entonces eso no es, ese no es un escenario. Esa no puede ser una opción. Entonces se tiene que autorizar la importación de vacunas. Yo hasta ahora no puedo ser vacunado, menos mal ya han sido vacunados aquí todos en mi casa, menos yo. Entonces mi hijo que es médico, mi nuerita que es también médica, etcétera, todos están vacunados. El único bebé de la casa, que soy yo, no está vacunado. Y eso no puede ser. Entonces, por tanto, ¿no?, la contratación para la adquisición de vacunas, que deben cumplir ciertas normas técnicas mucho más exigentes que las que usualmente se establecen para medicamentos, etcétera, tendrán que ser incorporadas al DBC. Y el mismo ministerio tendrá que, sobre la marcha,
si es que no presenta un modelo específico para una contratación de este tipo, entonces deberá modificar para que aquellas entidades públicas que puedan o que sean autorizadas para importar las vacunas puedan emplear o utilizar un modelo de DBC aprobado por el órgano rector. El órgano rector obviamente puede autorizar o denegar la solicitud y deberá hacerlo de manera expresa y fundamentada. Ahora, si la modificación es autorizada, por supuesto, la entidad la publicará o publicará el DBC así modificado en el SICOES, conjuntamente con la autorización del órgano rector, etc. Y los modelos de DBC para la modalidad AMPE, el apoyo a la producción nuestra, establecerán aspectos que tengan que, minimizaré, aspectos de carácter obligatorio y referencial. Y los aspectos de carácter referencial pueden ser modificados por la entidad, ¿no? Referencial, aquellos hitos, digamos, de exigencias que hacen a ciertas exigencias que se espera para apoyar la producción nacional. No ingreso con más detalle porque no quiero restarle los argumentos o los puntos de análisis, las perspectivas que aborde su docente en el módulo respectivo. Y está aquí sí en la producción, en el apoyo a la producción nacional, sin que sea necesaria la autorización del órgano rector. ¿Por qué ocurre eso? Amparito, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es, en su experiencia, por qué no es necesario alcanzar la aprobación del órgano rector si estamos bajo la modalidad de contratación amplia? Y estamos cambiando referencialmente el DBC. Esa es la pregunta. Sí, normalmente se puede, o sea, no es costumbre modificar el DBC, pero existen algunas circunstancias en las que se debe realizar una modificación. Entonces, obviamente, como la norma lo establece, sin autorización del órgano rector no podemos realizar ese cambio. Y obviamente los cambios no pueden ser de fondo, sino de forma, por algunos detalles que queremos adecuar a nuestra contratación de acuerdo a la necesidad, pero cuando ya en sí queremos modificar, digamos, grandemente la estructura del DBC, en ese caso el órgano rector no nos acepta. Ya, lo que pasa es que estas referencias hacen principalmente, el tema de fondo en toda contratación ha de ser, aun cuando no sea ese el método de evaluación, ha de ser siempre el precio. Es el factor más sensible, incluso para la opinión pública, para quienes desde afuera puedan eventualmente fijar la atención en la contratación que se está realizando. Entonces, esos precios vienen grandemente condicionados por un mercado, por el mercado. Eso no estoy descubriendo la pólvora, más bien es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Los precios dependen justamente del mercado, sino de qué van a depender, no han de depender de la buena voluntad de los dioses del Olimpo romano. Entonces, esas variaciones, las más de las veces responden precisamente en lo que hace a productos nacionales, productos bolivianos, a las circunstancias propias del mercado en el que nos desenvolvemos. Yo estoy seguro que la pandemia, por ejemplo, con las restricciones en lo que hace a las jornadas de trabajo, etcétera, ha incidido grandemente en la productividad. De hecho, recién nosotros vamos a conocer el impacto que ha tenido, ¿no?, la pandemia en la economía, recién vamos a conocer este año, ¿no? Ya hay estudios que anticipan cuáles han de ser los efectos. Los mismos economistas, ni siquiera ellos están, tenemos economistas entre nosotros, a ver, creo que no. Qué raro. No hay economistas, no veo en esta primera hoja. Porque siempre hay un par de economistas. Hay administradores, pero no veo economistas. Abogados, editores, abogados, administradores, contadores, abogados. No hay economistas. Entonces, a lo que yo me voy es que
Recién vamos a conocer, primero el impacto, lo vamos a vivir en carne propia en esta gestión, lo que hemos pasado la gestión fiscal de 2020, y segundo, recién vamos a poder asistir a explicaciones técnicas, más allá de las primeras impresiones o percepciones que podamos tener. Entonces, yo estoy a la espera de un informe. Ya hemos terminado marzo, y entonces el comportamiento de la economía, y eso que yo soy abogado, pero yo sigo de cerca la evolución de la economía. Un abogado administrativista tiene que estar pendiente de lo que es la marcha, la evolución de la economía, porque ello ha de determinar muchas veces, ¿no?, cuál ha de ser el obrar administrativo en la siguiente, o en esta gestión y en las siguientes. Entonces, los mercados condicionan aspectos que hacen a la productividad, y la productividad es pues directamente la base sobre la que se sustenta la producción nacional, y el apoyo no tiene que seguir de cerca a los índices que hacen a la productividad. A mí lo que me parece es que igualmente es parte de la agenda política y económica el que se tenga que dar un impulso renovado a la productividad nacional, y para ello necesariamente hay que devaluar la moneda. Es insostenible, la producción nacional no puede salir del estancamiento en el que se encuentra si no es bajando sus costos de producción, entre ellos, ¿no?, la carga laboral. Entonces eso es lo que a veces nuestros políticos no entienden, ¿no? Las cargas laborales son sumamente exigentes. Yo no estoy diciendo que se tengan que desconocer los derechos, pero una manera de poder, de hacer más llevadera la carga social es justamente que esos costos bajen. ¿Y cómo bajamos esos costos? Cuando la moneda boliviana asume un intercambio más realista con respecto a otras monedas, se adecua a las circunstancias del mercado monetario, del mercado financiero, de las condiciones en las que se desenvuelve, ¿no?, la paridad cambiaria, etcétera. Entonces, en el Brasil, que siempre han estado haciendo mini devaluaciones de manera periódica, tienen una industria que es muy competitiva y que se agolpan sus productos en nuestras fronteras. Entonces, ustedes van a Guayaramerín, a Cobija, y eso está inundado de productos brasileños. Cuando ocurre el fenómeno inverso, cuando más bien la moneda boliviana se pone en una situación real con respecto a sus similares, entonces crece la productividad, y más bien nosotros llevamos productos hacia los países vecinos. ¿Por qué? Porque nuestra productividad, nuestra industria es más competitiva, tiene costos sociales de producción más bajos. Y entonces eso puede traducirse en mercaderías que tengan menor costo y por tanto son más competitivas. Eso es lo que ocurre. Esa es una regla de tres. Quien desconozca eso o no sabe economía o está jugando a sorprender al personal. Bueno, vayamos entonces a ver finalmente el artículo 47, el cronograma de plazos. Cada proceso de contratación tiene, en lo que hemos dicho, ¿no?, la planificación de plazos, son instrumentos todos estos de economía planificada. El cronograma de plazos será elaborado para la contratación de acuerdo a las características, naturaleza de la contratación, y los plazos son de cumplimiento obligatorio. A ver, vayamos a ver los DBCs que ustedes han podido conseguir. Dejaré de compartir. Había algo que quería ver, pero bueno, no lo encuentro ahí a la vista exactamente. Pedro Salgado, comparta por favor su DBC, el que ha encontrado. Pedro. ¿Está Pedro Salgado?
Licenciado Pedro Raúl Salgado, auditor. Tomaremos lista mientras van preparando sus documentos y podamos compartirlos y hacer nuestras referencias o hacer nuestros comentarios. 1, 3. Daniela Helen está, tiene que estar. Presente, doctor. Perfecto, gracias. Abigail Keila está. Presente, doctor. Mercedes Arias, Presente, doctor. María Eugenia Ayaviri, Presente, gracias. doctor. Bulucua Marisol, no está. Amparo Cartagena está. Warner Billy, Presente. ya. Ernesto Flores, está. Presente, doctor. Ana Jesusa, Presente, doctor. nuestra nutricionista. Sonia Ángela, Presente, doctor. Silvia Janet, Presente, doctor. Víctor Hugo Nájera. Presente, doctor. Ya. Pamela Susan, Sí, presente, doctor. Ruth Elizabeth, Presente, doctor. Jocelyn Dalia. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Tanner Daniela. Dagner Daniela Pérez Dávalos, abogada, ¿está? Qué raro que no esté porque ella tiene una asistencia irreprochable hasta, a ver. No está. Ah, qué pena, no está. Dagner Daniela Pérez Dávalos no está. Bueno, Aleska Nadia abandonó, me han dicho, ¿no? Esther Rodríguez. Presente, doctor. Ya. Bueno, finalmente apareció Pedro Raúl, creo que no está. Doctor, buenas noches. Disculpe. Estaba mal mi micrófono. Ya. Esté preparando, por favor, su documento para compartir su DBC. Luego, Vilma Soto, seguramente abandonado, nunca asistió. Mario Usqueda, debe estar. Presente, doctor. Exacto. María Isabel. Presente, buenas noches. Doctor, no se lo escucha. A ver, Silver Marisela, ¿está? Doctor, ¿me escuchó a mí? Presente, Isabel Vázquez. Sí, ya le he puesto presente. Estaba preguntando por la doctora Villagra, ¿está? Ay, gracias. Buenas noches. Ya, buenas noches. Ya está bien. Alex Villavicencio debe estar, tiene una muy buena asistencia. Presente, doctor. Y Giovanna Zavala también debería estar. Presente, doctor. Al igual que finalmente David Iber, el abogado. ¿Está, no? ¿No está? David Iber Solano Silva, ¿está o no está? No está. Listo. Don Pedro, licenciado Salgado.
¿Ha conseguido un DBC? Sí, pero voy a tratar de conectarme en la computadora. Estoy con un dispositivo móvil. Si me espera un segundo, por favor. Doctor, buenas noches. David Iber Solano no me ha llamado, doctor. Espera un segundito, doctor. Por favor. Sí. ¿Te podemos explicar la voz? Sí. Se ríe, Amparo. Del compañero Iber. Sí, ¿no? Soy de niñero. Ahora sí. Bueno, ya. Ahora sí. Veremos quién, hasta que el licenciado nos comparta, ya llegaron las Navidades, ¿no? Le daremos opción a alguien que quizás nos pueda colaborar. ¿Cómo se comparte la pantalla? Compartir pantalla, a ver. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Bueno, este es un DBC de que he extraído más bien de donde yo estoy trabajando actualmente. Ya. Un gobierno municipal. Uh-huh. Y el año pasado hemos lanzado una convocatoria en la modalidad AMPE. Uh-huh. Y lógicamente el modelo ya está establecido por el órgano rector. Ya. Pero comentábamos hace un instante, y los compañeros también comentaban, pueden hacerse algunas modificaciones de forma, pero no de fondo. Ya, ver, precisamente porque, como aquí estamos viendo, es en el apoyo nacional a la producción y al empleo, AMPE. Entonces, es por eso, donde hemos tenido mayor facilidad. Ajá. Ya, adelante, siga. Entonces, como comentábamos, hay un documento de ejemplo, ¿no? De ejemplo que sirve de guía para los procesos AMPE y para las convocatorias, pero como se dice, es una guía, no necesariamente tiene que estar todo lo que está escrito ahí, porque cada contratación es única, tiene sus particularidades, entonces podemos prescindir de algún... Está muy bien, no. Ya. No se sorprenda que yo lo interrumpa, porque lo que usted está diciendo me gusta mucho. Cada contratación, ha dicho el licenciado, cada contratación es única. Entonces, aquellos que creen que las contrataciones son como esos trajes que salen en medidas ya predeterminadas y que, bueno, nos pueden caer bien, pero alguien que tiene incluso algún defecto físico, entonces va a tener, para que no se note que el traje no fue hecho a la medida, va a tener que andar cojeando o va a tener que poner la joroba. Entonces, cada contratación es siempre única, especial y singular. Siga adelante, licenciado, le estamos escuchando. Muy bien, entonces, al tener una sui generis, si se podría volver a decir el tema, se prescinde de algunos elementos del documento base que sirve como ejemplo del órgano lector. Por ejemplo, en el documento base que tenemos como guía del órgano lector, tenemos esta parte de la inspección previa, consultas escritas sobre el DBC, reunión informativa, declaración. Para este caso, no hemos visto necesario nosotros que se llama hacer estas actividades en el DBC, en el proceso de contratación. No lo hemos visto conveniente. Entonces, todo está en el DBC
el DBC lo explica todo, entonces no debería haber, entre comillas, no debería haber margen de duda, digamos, para que las propuestas sean presentadas en la fecha indicada del DBC. Ya. Háblenos de sus garantías. ¿Por qué no aplica su garantía de seriedad de propuesta? Ya. Si mal no recuerdo en este tema, porque este proceso de contratación del año pasado, había un decreto supremo por el tema de la pandemia que se ha obviado la garantía de seriedad de propuesta. Por eso es que no lo hemos aplicado para este caso en particular, y creo que en muchos casos que hemos publicado los procesos de contratación en AMPE, en el marco del decreto, no recuerdo el decreto que establecía que ya por el tema de la pandemia no era obligatorio presentar la garantía de seriedad de propuesta. Entonces, por eso es que no lo hemos puesto, no aplica aquí en esta cláusula. Y el del cumplimiento de contrato, que ya también lo ha explicado usted, uno podría presentar el 7% de una garantía de cumplimiento de contrato, pero también podría haber solicitado en el marco de lo que dice 181, podría solicitar una retención del 7% por cada pago parcial, ¿no? Y estos de acá que la de correcta inversión, anticipo de correcta inversión, también bueno, este sí estaba vigente, y la garantía adicional de la garantía de cumplimiento de contrato de obras, del 85%. Esto tiene que ver con que la propuesta no debe. Claro, cuando es una propuesta muy barata, ¿no? Hace sospechar cuando la limosna es muy alta, hasta el santo. Muy por debajo, ¿no? Entonces, esas cláusulas están por garantía, ¿no? Luego tenemos el de ejecución de garantía de seriedad propuesta. ¿No aplica? No aplica. Ya, siga. Rechazo y descalificación de propuestas. Y ahí tenemos todas las salvedades para descalificar o rechazar la propuesta, ¿no? Y están todos los formularios. Tal como estaba, así es. Tal como está en el DBC, ¿no? En el texto guía, ¿no? El DBC guía, ¿no? El criterio de subsanidad y de errores no subsanales también es prácticamente lo mismo. De cajón. La declaratoria de cierta, cancelación, suspensión, resolución, lo mismo. Lo que sí, para ir viendo... y aquí lo que hemos puesto, ¿no? Lo hemos resaltado acá nosotros, la presentación de propuestas electrónicas y las condiciones para la modificación y de propuestas a través del RUPE, de conformidad al procedimiento establecido en la reglamentación del decreto supremo 4285. Eso tenía que ver con el tema también de la pandemia. ¿No? Entonces tenía que ver con la pandemia y, lógicamente, para que no haya mucha aglomeración de gente, se ha decidido que también la apertura de los sobres sea vía virtual. Ya, vale. Ya, entonces ese era uno, y aquí también tengo otro. Igual, está resaltado en el marco del decreto 4285. El método para aplicar la calidad propuesta técnica. Le ruego, por favor, para beneficio de quienes no están muy familiarizados, un segundito, ¿cómo realizaron su apertura de propuestas electrónicas? ¿Cómo las hicieron? Bueno, hay una aplicación dentro de lo que es el SICOES, donde se anota, es un sistema que ahorita no me recuerdo bien, porque si bien recuerdo lo hemos subido, o el proponente como que tiene RUPE, el RUPE le da la posibilidad de que pueda entrar a un link dentro del SICOES para que éste pueda presentar su propuesta automáticamente en la hora y fecha señaladas en el DBC. Ya, entonces lo que quisiera que les aclare es que no hubo necesidad, ejemplo, ¿no? De un Zoom, para que estoy presentando mi propuesta, es esta, no hay eso. Entonces... es con Zoom, pero el tema es que claro, ya es el Zoom, pero el tema es que, pero está ahí, ya está ahí, no hay que
No hay que hacerlo ese momento, nada, ya tiene que estar programado con anticipación para que esa hora exacta se enlace el proponente con la institución y se pueda hacer la apertura de la propuesta vía internet, vía la aplicación. Sí, está bien. Ya, entonces el método de aplicación, el método de evaluación es el de propuesta técnica y costo, ¿no? O sea, ¿por qué no el precio evaluado más bajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hicieron eso? Pregunta. Porque miren, nosotros no hemos visto hasta ahora, ¿no? Los diferentes métodos de evaluación. No hay un solo método que se aplique para la evaluación de los productos, los bienes o servicios que están proponiendo los ofertantes o que están ofertando los proponentes. Ellos han elegido, tratándose, usted está viendo, aquí el objeto es la construcción, creo, de un hospital, ¿no? Sí. Entonces, aquí han optado por calidad, propuesta técnica y costo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo van a ver quizás más adelante, no sé. Podríamos nosotros verlo también, pero bueno, yo asumo que eso inclusive ya debieron haberlo visto en el módulo anterior, en el módulo 2. ¿Por qué ustedes eligieron calidad, propuesta técnica y costo? Y, por ejemplo, no eligieron calidad, o, por ejemplo, no eligieron el precio más bajo. ¿Por qué? A ver, esto lo sabe la parte técnica, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de llegar a lo que me explicaron también los técnicos, porque los ingenieros son los que tienen mayor, bueno, en el caso de construcciones, los ingenieros y arquitectos son los que tienen la última palabra para elegir el método de evaluación de la propuesta. Por lo que tengo entendido, es que tiene que reunir varias condiciones, ¿no? Calidad, porque evidentemente tiene que presentar lo mejor del material, ¿ya? La propuesta técnica tiene que ver con con todo lo que el proceso de construcción de la obra tiene que ver con una técnica. Las características técnicas, cubiertas, pisos. Pisos, claro. Perdóneme que lo interrumpa. No, es que eso no depende de los ingenieros, le cuento. Depende de lo que se va a hacer en materia de obras públicas. O sea, una cosa es que se haga un galpón, digamos, y otra cosa es que se haga un hospital. Posiblemente en un galpón nosotros vamos a ver va a tener mayor incidencia o vamos a prestar más atención al precio, porque salvo que alguien nos ofrezca un galpón como la casa de los chanchitos de palitos de fósforo, ¿no? O sea, se supone que tiene que tener un soporte, una estructura metálica, y bueno, y su techo y punto, y cito sería todo. En cambio aquí, ellos están construyendo un hospital. Ahí no podemos detenernos o no podemos exigir o dejar de exigir más bien cuestiones que hacen a la calidad, porque de por medio está la salud humana. Entonces, más que lo que diga un ingeniero aquí, las especificaciones, por ejemplo, para la cimentación de las construcciones son más o menos parecidas. Pero lo que aquí está condicionándose es la calidad. Quizás los arquitectos más que los ingenieros sean los que nos digan es que tiene que ser de calidad así o de calidad así, porque la solución arquitectónica que ha ganado para que se construya ese hospital ha establecido ambientes con unas características determinadas. Y los médicos, en general, por ejemplo, en los arquitectos tienen un libro que se llama... no sé si ha debido ver usted quiénes han estado. Usted no ha formado parte de ninguna de las comisiones, ¿no, licenciado? No. Pero ya, bueno. Recuerdo que estaba ahí. Sí, claro, yo sé. Ahora, hay parámetros estándar, digamos, con los que tiene que contar la calidad del hospital, la calidad, las dimensiones, el ancho de las ventanas, si se quiere, el ancho el tamaño de las habitaciones. O sea, tiene que haber un conjunto de características que le dan la calidad a la construcción, aparte de los materiales, ¿no? Y evidentemente el costo va ligado a todo eso. Todo eso, evidentemente, no puede ser un costo bajo, ¿no? Sería regalar, como usted dice,
que te construyen un hospital de fósforo y después se caiga, ¿no? Entonces, la calidad, la propuesta técnica en función de todos los parámetros que exige la construcción de un centro de salud, de unas características como es un hospital, amerita nomás que tenga ciertas características especiales para la construcción del hospital, que tiene que ir ligado lógicamente a lo que es el costo. Entonces, se reúnen un montón de circunstancias que no solamente puedes evaluar el costo, porque puede suceder que si le bajas el costo te puede venir a construir, no por decir un ejemplo, no me estoy yendo por el extremo, que no sea un ingeniero el que proponga, sino que sea, no sé, pues un economista, digamos, que está construyendo el hospital y después se nos caiga, ¿no? Para ahí, por ejemplo, un extremo. Pero entonces tiene que haber un montón de circunstancias. Ya, eso se refleja, ameritan. lo ha puesto usted en resaltador, fíjense en el 15, el método de selección, y ahí está. ¿Cuánto se está asignando al factor puramente económico? 20 puntos. El factor técnico, 80, ¿no? Entonces eso tiene directa relación con lo que arriba nos ha explicado el licenciado. A ver, vayamos más rápidamente. Adelante, siga usted. Aquí está la manera de calificar, y eso es eminentemente ya creo que está en el DBC, digo, en el modelo de DBC está todo esto. Esto sí no se modifica nada. Aquí está cómo se califica margen de preferencia, factor de ajuste, y estos elementos tienen que ver con... Cuando a ustedes les toque llevar la modalidad de apoyo nacional a la producción y al empleo, tienen que ver por si acaso, esa fórmula, el precio ajustado. Estas fórmulas que ahí tenemos, ¿no? Tienen que saberlas manejar. No, a ver, licenciado, esto lo digo especialmente por mis colegas los abogados. Los abogados creen que todo aquello que ya tiene más o menos alguna relación con la aritmética ya es cosa del otro mundo. ¿Esta fórmula es difícil? No es difícil, ¿no es cierto? No, en absoluto. Pues no hay que asustarse con la vaina del sable, hay que asustarse con el sable. Entonces, estas fórmulas no son para asustarse. Yo he hecho alguna vez que me ha tocado también exponer sobre esta modalidad y aplicar estas fórmulas. Hemos hecho ejercicios muy interesantes y muy ilustrativos sobre lo que se puede hacer. No se necesitan grandes conocimientos de, no sé, pues de las matemáticas y el cálculo 1, el 2, el cálculo 59, no nada, ¿no? Son casi aritméticas, casi, no digo que sean, son casi aritméticas, porque claro, hay derivadas, funciones, en fin, pero no es algo del otro mundo, ¿verdad? Ya. Así es. Entonces todo esto está en el DBC. Ahí está la fórmula, vamos. Todo. Esto sí no se modificó nada porque está ahí. Evidentemente lo que no hemos usado es el método de selección de calidad, que no aplica, lógicamente. No aplica tampoco. El método de más bajo. Más bajo tampoco no aplica. Nada que ver, eso sí lo sacamos porque ya hemos elegido el otro método. Claro, están haciendo un hospital, no un matadero. Ajá, y otro del contenido del informe de evaluación de recomendación es lo textual que dice en la guía. Adjudicación declaratoria de cierta, también lo mismo, o sea, eso sí es una copia exacta, es una réplica exacta de lo otro. De la suscripción del contrato, lo mismo. Ya. Modificación del contrato, también lo mismo, no varía en nada. Entrega de la obra, cierre del contrato. Vayamos más adelante, a ver, más adelante. Esto ya es parte, ya la parte más técnica de nosotros, ¿no? Sí. Aquí están las condiciones particulares del proceso de contratación, ¿no? Y ahí tenemos todos los puntos que debe ser llenado por la entidad, ¿no? Y aquí está la entidad convocante, es el gobierno municipal de Ichoca. ¿Y dónde es eso? El código. Este es un municipio de camino a Oruro, a la altura de Patacama y un poquito más allá, yendo a la izquierda, yendo camino hacia Quime. Ah, hacia Quime, claro, entrando a Quime, ¿no? Toda la provincia de Quimes. Claro. Quime, Iquitivi, Ichoca, Luribay, si mal no recuerdo, es una provincia de 5 municipios. Ya, entonces, de aquí tenemos el código interno, el objeto de contratación del hospital de la comunidad Pacoyo, le colocamos lo que es el método de selección, que es la propuesta técnica, las adjudicaciones por el total, no es por tramos,
Precio referencial 850.000 bolivianos. La contratación se formaliza mediante contrato. Garantía de seguridad perpetua no aplica. A ver. Unos 110.000, 15.000 dólares, ¿no? Sí, más o menos. Y aquí está todo, la garantía de cumplimiento del contrato, y ahí dice que sí, no puede, no, ¿cómo es? Garantía adicional de cumplimiento del contrato. Si el precio es menos del 85%, tiene que presentar una garantía, ¿no? El organismo financiador está por la coparticipación tributaria, la obra tiene que terminar 120 días, presupuesto de la gestión en curso. Ya, ¿quiénes hacen todo ya, ahí está el cronograma. Aquí está el cronograma, ¿no? Ya, sigamos. Inspección, consulta, reunión, no aplica o no corresponde, y aquí están las fechas en las que deben hacerse el proceso, ¿no? La presentación de propuestas, el informe de evaluación, la notificación declaratoria desierta, notificación de la publicación declaratoria desierta, presentación de documentos de contrato. Las especificaciones técnicas, yo creo que podemos saltar simplemente, a ver, siga hablando. Claro, el método constructivo, eso digamos ya no lo vamos a ver porque eso no nos corresponde, es muy específico inclusive para, la obra que ellos están... Sí, claro, esto es mucho más técnico, ¿no? Las expresiones técnicas son estas, es todo esto. Esto ya los ingenieros son los que... Bueno, la unidad solicitante, dependiendo de qué institución hablamos, en el caso mío generalmente son puras construcciones, y aquí están todo lo que los muchachos, los ingenieros y arquitectos han trabajado. Bueno, aquí no está. En este DBC no lo hemos incluido. No, el tema es que podría formar parte acá o no. En este caso hemos decidido no. Está aparte, pero está dentro del formulario 100 cuando se presenta. Está el DBC por un lado y las especificaciones técnicas por el otro. Podíamos haberlo incluido acá, no había problema. Como también no podíamos incluir, que tampoco tenemos, nunca hemos tenido problemas respecto al tema, como que lo hacen muchos municipios. Las especificaciones técnicas pueden formar parte del DBC o no, lo pueden presentar aparte para que no esté descargando todo el formulario. En este caso, el ET, las especificaciones técnicas, no están aquí en el DBC, sino están aparte, pero es un conjunto ¿qué se llama? De cálculos que tienen que ver con los ingenieros y arquitectos, planos y demás cosas, ¿no? Y aquí están todos los formularios para la presentación de propuestas, ¿no? Va llenando cada uno de los proponentes. Sí, formulario A2A, identificación de proponente, el 2B, identificación de proponente para empresas nacionales. Luego tenemos el 2C, identificación de proponente para asociaciones accidentales que no corresponden. A ver, deténgase ahí, por ejemplo, asociaciones accidentales. Cuando especialmente, esto es de cajón, se va a ver cuando especialmente hay proponentes que vienen del exterior, tienen que asociarse a alguien que tiene su registro en nuestro país, una sociedad comercial en nuestro país. Digamos, estamos en el ámbito de las construcciones, como aquí podría ser una constructora que es argentina, digamos, pero si bien en su país tienen su registro, su matrícula de comerciante, digamos, o su equivalente, en el nuestro no. Entonces, para poder presentarse en nuestro país tendrían que asociarse a alguien, a una sociedad comercial. Y para ese propósito conforman, como ahí está señalado, una asociación accidental. Accidental no porque va a haber un accidente, ¿no? Sino que es circunstancial, provisional, temporal, en tanto dure el objeto de la contratación. Eso es. Entonces, esto lo llena cada uno de los proponentes, si es que hubiese esa modalidad. Ya. Ahí, luego, eso tiene que ver con lo anterior, identificación de proponente para integrantes de la asociación accidental. Sí. Anexo, formularios referenciales. Eso tiene que ver ya con la propuesta, ¿no? Presupuesto por ítems y general de la obra, ¿no? Y aquí está todo el material que deben presentar en la propuesta, y aquí está la cantidad y la unidad, y aquí en la columna de la derecha tienen que colocar toda la propuesta, los proponentes a la convocatoria.
Ya podemos saltar esto, vamos más, ya, la propuesta, condiciones adicionales. Condiciones adicionales. Evaluación preliminar, esto ya es justo cuando presentan se presentan en la propuesta. Dice, presentación de acto deportivo, presentó o no presentó, evaluación preliminar, continúa, se descalifica de acuerdo a lo que está establecido en el DBC. Luego, evaluación, bueno, es lo mismo, formulario de evaluación de propuestas, ¿no? Esto es interno, ya cuando la comisión ya se establece, y aquí ya tenemos el formulario de evaluación de propuestas, de acuerdo a la info. Son como las cotizaciones, pues, ya. Luego, la propuesta económica, ¿no? Y aquí están también todos los requisitos que hay que llenar para el tema de los proponentes, ¿no? Valor leído en propuesta, el MAPRA, factor de ajuste en margen de preferencia y el precio ajustado. Eso tiene que ver con toda la evaluación que se realiza al interior. Luego tenemos la evaluación de la propuesta técnica, ¿no? Y ahí, claro, aquí está en realidad ya lo que hablamos de lo que es... Los 80 puntos aquí, ¿no? Se juegan. Aquí se juegan prácticamente lo que es técnica, calidad y costo, ¿no? Aquí está la técnica, ¿no? Con cuánto de personal cuenta, qué frentes de trabajo va a realizar, criterios para realizar la obra. Listo, esas cosas tienen que ver con lo técnico. Después aquí la evaluación de la propuesta técnica y económica. Aquí estamos viendo. Consolidado. Ya. El consolidado. El glosario de términos que está en el modelo. Y luego tenemos casi por último el modelo de contrato para la... El modelo de contrato. Es otro modelo, evidentemente. Perdón. Permítame, me adelantaré a su modelo, a su módulo quinto, ¿no? Esta es ya la última parte, quizás haya alguna otra especificación. Fíjense, las cláusulas. Miren, yo por ejemplo aquí discrepo un tanto porque conste por el presente contrato administrativo, eso no está bien. Esto debería ser redactado como bajo modelo para los abogados, especialmente, como una minuta, porque eventualmente tiene que ser protocolizado. Especialmente podemos exigir la protocolización, ¿no? No solamente por el monto, que eso es lo que vamos a ver el día viernes, sino que podemos exigir la protocolización cuando quisiéramos tener la seguridad que no vamos a dejar desguarnecidos los intereses del Estado. Si hay alguna razón, si hay razonabilidad para temer que quizás el contrato no pueda ser cumplido, lo mejor es tener un documento público. Entonces, esto de conste por el presente contrato administrativo para la contratación de obras, redacción de no sé de dónde, de Churubamba, pero bueno, lo hicieron así y yo hubiese sido, si yo era asesor, hubiese dicho que sea bajo formato de minuta. Y ahí tienen todos los datos que se van llenando en el contrato, ¿no? Puede usted ir ahí rápidamente hacia el final porque es generalmente lo último que tenemos en un DDC. Este es el modelo, ¿no? Ya, la parte jurídica ya también verá si todo es pertinente en el contrato definitivo o puede también prescindir de alguna cláusula de acuerdo a las características del contrato, ¿no? Bueno, las características del proceso. A ver, un ratito, no se me vaya, a ver un poquito más antes, fíjense las controversias, de la solución de controversias, un poquito más abajo. Creo que era la 20ª. Aquí está. Ya, de la solución de controversias. En caso de surgir controversias entre la entidad y el contratista, las partes están facultadas a acudir a la vía llamada por ley, o minúscula ley, aquí le han puesto más, ya bueno. El punto es que no dice aquí nada. Aparenta decir y no dice nada, ¿no? O sea, y la vía arbitral, eso no. Pues les cuento que sí. Por lo menos ese sí se va a ir plasmando en los siguientes años. Es lo que alguna vez les dije, creo la semana pasada, o en algún momento, o no sé si fue aquí o dónde sería, en algún otro curso. Hay un diplomado que estoy viendo también en la UPB en contrataciones estatales, pero
El punto es que se van a abrir nuestros procedimientos y se va a aceptar que haya solución de controversias por vías incluso arbitrales, por la vía de la conciliación y el arbitraje y tal. De hecho, contratos administrativos, hay alguna gente que cree, abogados, dice, no, los contratos administrativos en Bolivia no se pueden resolver por la vía arbitral. Pues les cuento que sí. De hecho, los contratos en los que están en juego inversiones, incluso hasta de magnitud, caso Jindal, por ejemplo, es un contrato administrativo, pero sin embargo ha tenido que ser llevado hasta una instancia arbitral en el Tribunal de la Haya. Entonces, la solución de controversias a futuro ha de integrar, ¿no?, una vía como la de la conciliación y el arbitraje. Era simplemente eso, licenciado. Ya puede usted ir concluyendo la revisión de su DBC. Ahí acaba prácticamente, ¿no? Con Eso este acaba. modelo. No, sí, Es eso que acaba, ¿cierto? ahí acaba, es lo que dice el modelo, y ahí justamente modelo. ajá. Ahora, díganos, observó que algo faltó, algo sobró, puede ya puede dejar de compartir. Sí, no, de acuerdo a las características que tenemos, como es un municipio pequeño, y bueno, en términos monetarios, el monto tampoco era muy grande, si se quiere. Claro, 125.000. Entonces las cláusulas, el contenido del DBC estaban de acuerdo de lo que requeríamos y lo que estábamos proponiendo para lo que requeríamos para que los proponentes presenten para la construcción de tal obra, ¿no? No nos faltó nada, al menos no hubo ninguna observación. Se llevó con éxito el proceso de contratación y se adjudicó a la empresa que ha reunido las condiciones que estaban establecidas en el documento base de contratación. O sea, ¿Y seguramente ha culminado en el tiempo previsto? Van a acabar, bueno, en realidad sí, ya están acabando, han hecho una entrega provisional en marzo y han pedido, bueno, no han pedido, han hecho la provisional y están ajustando algunos ítems para hacer la entrega definitiva ya en estos días. De eso no hay un mayor problema, ¿no? Porque no hay un mandato, no hay una cláusula especial que te diga cuántos días tiene que pasar después del cumplimiento de la obra, del contrato a una fecha determinada. Puede hacer la entrega provisional, pero en ninguna parte de la norma, de la normatividad que regula el proceso de las contrataciones, se ha visto en que un tiempo razonable, si se quiere, para la entrega definitiva. Bueno, el ingeniero ha tomado como 25 días más para que subsane los ítems que les observados, y con eso en 25 días ya lo va a entregar la obra ya concluida. Una pregunta que me gustaría que usted me observa es, yo no he visto que hayan referencias a su reglamento. No tienen, ¿no?, reglamento específico. ¿Por qué no tienen? Tenemos. Pero yo no he visto referencias. ¿Por qué no han hecho referencias? La verdad, no. Tomamos, esa parte nunca nos han observado nada. Tomamos como modelos, evidentemente, lo que establece el órgano rector, pero no tocamos el que se llama el reglamento específico, porque creo que básicamente es lo que dice el 181, no hay muchas modificaciones. Lo que sí tenemos reglamento específico son para contrataciones directas, eso sí es específico, que tiene su normativa interna mucho más detallada para contrataciones directas. Eso es otra cosa, pero para la AMPE he visto en su contrato que ustedes no hacen referencia para nada a su reglamentación específica. Entonces, su reglamento específico está limitado para algunas modalidades de contratación, por lo visto. Sí. Ahí tengo otra duda, doctor, les puedo consultar. ¿Los contratos tienen que protocolizarse todos? ¿Deberían protocolizarse? Bueno, en principio, por la norma dice, en las normas básicas, dice que a partir de cierto monto, invariable, ineludiblemente, tienen que protocolizarse.
pero luego deja eso abierto a la sagacidad, a la prudencia, a un prudente arbitrio, si se quiere, de las entidades para que puedan formalizar o protocolizar su contrato. Eso es lo que yo decía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, bueno, aquí lo han puesto bajo un contrato, como un contrato privado. Han jugado un tanto a la buena suerte, porque en materia de obras, por la experiencia que yo tengo, incluso en otros ámbitos, no es buena idea esa. No estaban obligados, por supuesto que no estaban obligados, pero tratándose de obras, yo me hubiera inclinado, siendo asesor legal, a que por lo menos se ponga bajo la forma de minuta, para eventualmente, ¿no?, apurar si es que hay algún problema que anticipamos, a que se pueda protocolizar y tener un documento público y dejar en mejor situación a la entidad frente a un eventual incumplimiento. Y disculpe, doctor, ¿cuál es la diferencia entre minuta y el contrato? Porque tenía un problema justo. Sí, está bien. Porque tenemos el contrato, lo podemos protocolizar con contrato. Un documento privado no es igual a un documento público. Un documento público puede ser aquel documento privado que ha sido reconocido. Entonces, un documento privado o un contrato privado podría quedarse en ese ámbito si no ha sido reconocido. ¿Cómo se reconoce? Se reconoce ante alguien que da fe, un notario de fe pública. Entonces, el notario de fe pública eleva ese contrato privado, ese documento privado, a un documento público por el reconocimiento. Pero esta es la vía corta. Lo ideal para tener un documento público es que el documento vaya, el contrato vaya desde el inicio, redactado para hacer una escritura pública. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se lo redacta bajo el formato de una minuta. Entonces, han debido ver ustedes, dice, señor notario de fe pública, o señor notario de gobierno, y dice ahí en su presentación, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, se servirá insertar una de, y pum, ¿no? Al tenor de las siguientes cláusulas, primera, segunda, etc. Entonces, esa es una minuta, esa es la comunicación que se está haciendo, que está haciendo el abogado, porque eso no están haciendo las partes, al notario, para que el notario transcriba eso en sus protocolos. Los protocolos son, cuando uno entra a una notaría, quizás uno diga, ay caramba, tantos libros, esto es bien culto, ¿no? No, lo que pasa es que son empastados de sus protocolos, es decir, la transcripción que han hecho de esas minutas. Entonces, durante todo el año 2020, la transcripción ha ocupado, digamos, 2 tomos que están ahí empastados. Entonces, esos protocolos les sirven como es su base de datos, digamos, para que si se quiere obtener una escritura pública de ese contrato que ha sido protocolizado, esa minuta, entonces simplemente transcribe, como tienen ahora una base digital, entonces transcriben en la base digital y nos entregan la escritura pública. Ese es el documento público. Ahora, ¿por qué se hace esto? Esa es en realidad la pregunta que nos hace Julio César. Eso se hace porque eventualmente, si es que hay un incumplimiento, nosotros podemos facilitar la exigencia del cumplimiento, la resolución de un contrato, etcétera, etcétera, si tenemos un documento público, ¿no? Ahora, efectivamente esas distinciones tienen una importancia muy relativa cuando nosotros estamos procesando, digamos, al incumpliente por la vía coactivo fiscal, ¿no? Porque tenemos un título coactivo, no tenemos un documento que nos haga hacer un título ejecutivo. Bueno, en el lenguaje de los abogados, esa es la terminología. Nosotros fundamos el coactivo civil en informes, etcétera, no en un documento como el contrato, pero siempre es mejor tener el contrato porque, por ejemplo, podrían haber allí garantías que podríamos exigir quizás por otra vía. Entonces, eso ya hace mucho a la previsión que tenga el departamento legal o el abogado principal, porque yo por lo menos, ¿no? En el caso de la construcción de una obra, hubiera dicho,
para cerrar todo posible resquicio a la evasión de responsabilidades, ¿no? Incluso yo hubiese tramitado la protocolización. No estábamos obligados. Doctor, Doctor, una consulta, entonces, doctor. tiene que estar redactado en forma de minuta, entonces, para no hacer el paso primero de Quiere contrato. llegar a un documento público que no sea reconocido, que desde un principio sea un documento que vaya a surtir efectos incluso frente a terceros. No, es la pregunta, para no hacer el paso de contrato. Pedro, está con el nombre de... Sí, es que entonces, me está preguntando la otra, yo no puedo interrumpirle a usted, estar absorbiendo la pregunta. Entonces, esa es la respuesta que le doy. Ahora sí, no sé quién quería hablar, quería hacer algún comentario. Sí. Amparo, doctor, sí, doctor, en el modelo de DBC de licitación pública está la minuta de contrato, está como usted dijo, con la referencia del notario, ¿no? Dice señor notario de gobierno del distrito, y en la parte final igual, ¿no? Que añadirá las cláusulas de estilo. En ese caso, como usted sabe, la norma prevé que la protocolización se va a realizar para los contratos arriba de 1 millón, entonces por eso el modelo que consideró el compañero es un AMPE, eso es menor a un millón, y bueno, esa es la diferencia que quería hacer notar, ¿no? No, está bien, Amparo. Justamente lo que yo le he dicho es, ¿no? La norma establece que a partir del 1 millón hacia arriba y tal, siempre tiene que ser, ahí invariablemente, ¿no? Y cuando se trata de otros montos, cuando es AMPE, por ejemplo, no hay necesidad, por eso el modelo estaba así. Ahora, yo como abogado, yo le hubiera dicho a la MAE, por si acaso protocolizaremos, por si acaso obtendremos un documento público, especialmente en la perspectiva que se puedan presentar situaciones con respecto inclusive a terceros. Entonces, siempre es mejor tener un documento público, porque uno no sabe el día de mañana si lo va a necesitar. En estos casos, yo no estoy diciendo, no me hagan decir lo que yo no he dicho, yo no estoy diciendo siempre tienen que protocolizar, no he dicho eso. Yo digo, eso dependerá de la estrategia, de la previsión, de la anticipación que puedan tener los abogados. Cuando yo veo contratos, o veía, cuando estaba asesorando a las entidades, y veía obras públicas, yo ya andaba en guardia, porque no es lo mismo comprar un producto que tener obra pública. En la obra pública hay muchas contingencias, entonces yo en muchos casos optaba por sugerir que de todas maneras se protocolice, y la norma dice, permite que eso ocurra. No está diciendo curado, la norma no dice, no se podrán protocolizar, deja abierta la posibilidad a que sean los servicios legales, especialmente los que vean no diremos la necesidad, los que estudien la opción, la alternativa de tener un documento público. Doctor, la pregunta era porque justamente auditoría había observado, dijo bien, en resguardo tal vez de los intereses de la institución o preveyendo alguna contingencia, había observado de que sí debería nomás que los contratos en amplio y peor todavía en construcciones estén protocolizados, o sea, como sugerencia en auditoría. Pues esa era la pregunta. Bueno, digamos un auditor que por lo visto es un auditor con algo de formación jurídica, no